revisamos la profecía y tenemos una visión más amplia, como la que en estos momentos ya tenemos, vemos que la diferencia es que algunos adoran a Satanás sabiéndolo y otros lo adoran sin saberlo. Esa es la única diferencia. Nosotros hoy vamos a ver el contraste que existe entre las dos mujeres que aparecen en Apocalipsis. Pero antes me gustaría que descorriéramos el velo para ver cuál es el todo de esta parte. A ver. ¿Cómo? Una fábrica. Un estadio de fútbol o de deportes. A ver, venga, más. Un barco. ¿Cómo? Un barco. Cinderella. ¿Un barco? ¿Un barco? Un crucero. ¿Un crucero? Sí, ¿eh? Sí, señor. A ver, ¿cómo lo descubriste? Ya fui allá. Ya. He pasado en él, pero... Muy bien, efectivamente. Un barco, un crucero. Pero, ¿quién nos lo diría? Parece, pues eso, más bien una fábrica, un estadio de fútbol, ¿verdad? Pero, sin embargo, ¡pam!, resulta que es un crucero. Y además es una fotografía de uno de los cruceros de aquí. Así que yo me he ido acercando a vosotros poco a poco y tomé la foto con vosotros, precisamente. Muy bien, hoy, como decíamos, vamos a hablar de dos mujeres. Veis que en el programa aparece sábado y domingo, pero lo haremos todo condensado en el sábado, así que haremos como el sábado pasado. Los dos últimos temas, la revelación de Jesucristo, que será el tema del sermón, y despertados para vida eterna, que será después de la comida. Bien, y además nunca mejor título para una charla de profecía después de comer, donde uno pretende dormirse, así que tendremos que despertarnos. Bien, tema dos mujeres. Efectivamente, nosotros vemos en Apocalipsis representados dos sistemas de gobierno. Y esto es un poco lo que hemos ido viendo a lo largo de toda la semana. Estas dos mujeres representan dos sistemas. La mujer vestida de escarlata, la gran ramera que nos presentará Apocalipsis 17, nos dice que es el sistema de gobierno religioso falso. ¿De acuerdo? Y la mujer vestida de blanco, el sistema de gobierno divino. ¿Dónde se desarrolla el sistema de gobierno religioso falso? En la tierra, ¿verdad? ¿Y dónde se desarrolla el sistema de gobierno divino? En el cielo. Bien, esto es un primer principio fundamental para poder entender las dos mujeres de Apocalipsis. Primero, que estamos hablando de dos sistemas de gobierno. Segundo, que tenemos que tener claro dónde se ubican. ¿Quién les sigue y quiénes son sus hijos o su remanente? Eso es capítulo aparte. ¿Que están vinculados? Sin lugar a dudas. ¿Que las denominaciones religiosas pueden estar vinculadas, y de hecho lo están, al sistema de gobierno religioso falso? Sin lugar a dudas. ¿Y que la iglesia verdadera está vinculada al sistema de gobierno divino? Es una obviedad que vamos a demostrar también en esta tarde. Pero tenemos que saber definir, no simplificar las ecuaciones. La palabra de Dios debe ser capaz de explicarse a sí misma. Tenemos además dos líderes dentro del Apocalipsis. Un líder es el Cordero y el otro líder, la bestia, ¿vale? Que está vinculada al dragón, ¿verdad? Que es el que le da todo el poder a esa bestia. Bien, vamos a ver primero la vinculación que existe entre la bestia y la mujer vestida de púrpura.
La mujer vestida de púrpura y escarlata nos va a llevar a explicar la razón por la cual existen tantas denominaciones. ¿Qué hemos ido viniendo diciendo a lo largo de toda la semana? Que la interpretación humana, el sistema basado en criterios humanos, son los que conducen a multitud de conclusiones. Ahora, la comprensión de la palabra de Dios solo puede conducirnos a la verdad. ¿Por qué existen tantas denominaciones? Bueno, hay que entender el fundamento del sistema religioso falso. Se fundamenta, primero, ¿en qué cosa? En la autoridad del hombre. Segundo, en la palabra del hombre. Tercero, en las obras del hombre. Cuarto, en las leyes que establece el hombre. Y quinto, en las tradiciones del hombre. Cuando nosotros miramos, hemos estado viendo todos estos días hacia el parque y lo veíamos lleno de gente, ¿verdad? ¿Por qué hoy no hay gente ahí? ¿Qué están haciendo hoy en la playa? Están siguiendo el Midsommar, ¿no? La tradición. Y cómo mueve a las masas, ¿verdad? La tradición de un lugar para otro. Parque hoy no tenemos música, no nos molesta a nadie, porque la gente está siguiendo sus tradiciones. ¿Vale? Bien, ese es un principio fundamental para entender el sistema religioso falso. Como decíamos en estos días atrás, nosotros podríamos estar cayendo en un sistema falso de adoración, aún siendo portadores de la antorcha de la verdad. Podríamos caer si se produjera en nosotros que estos principios ocuparan el lugar de Dios. ¿Sí? ¿Entendido hasta aquí? Bien, vamos entonces a ver algo importante. ¿Cuáles son los asuntos principales? Los asuntos principales tienen que ver con la autoridad, ¿verdad? Tienen que ver con la oración, con la salvación, con la intercesión, con la adoración, con la muerte, con el bautismo y con la salud. ¿Estaríamos de acuerdo que esos son los principios fundamentales? Estos principios fundamentales tienen todos ellos una verdad divina. La autoridad es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace el hombre? Cambia la autoridad de Dios por el concilio de las iglesias. Y le da mucha más autoridad al principio de lo que dicen los padres de la iglesia que a la palabra de Dios. Por eso, la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día tiene como única regla de fe y práctica para el cristiano, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Esto es el primer principio fundamental. Segundo, la oración. La oración llega al Padre, llega al santuario celestial, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Pero qué es lo que dicen los hombres? Que llega a través de imágenes, mediadores, santos, ¿verdad? La adoración a los santos. ¿Y cuál es la verdad bíblica? ¿Qué cree la palabra de Dios? La palabra de Dios cree que existe un único Dios, ¿vale? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esas completan las 5 primeras creencias fundamentales de nuestra fe. La salvación. La salvación se fundamenta en la verdad divina ¿sobre quién? La gracia de Cristo. Y decíamos que la gracia de Cristo es ¿qué cosa? Un regalo. ¿Pero qué dice el hombre? Las obras humanas. Este es el gran conflicto de los siglos. Después de que Dios haya creado al hombre en la obra maravillosa de la creación, que lo creó
en 6 días al hombre? Venga, ayudarme. Ay, ay, ay. Estáis relajados, ¿eh? Hay que despertaros un poquito. ¿Estamos cansados de la semana quizás? Dios creó toda la creación en 6 días. Al hombre lo creó en el 6.º día. ¿No? Está fácil. Bueno, pues esa es la creencia número 6. La creencia número 7 tiene que ver con la naturaleza del hombre. La creencia número 8 nos llevará al gran conflicto. El conflicto cósmico, la lucha cósmica. Y esa lucha cósmica ha llevado a que Dios ponga en marcha el operativo que tenía pensado desde la fundación del mundo, que es el plan de la salvación. Así que la creencia número 9 de nuestra fe es la vida, muerte, resurrección de Jesús. Que nos lleva a una creencia número 10, que es la experiencia de la salvación. Y esa experiencia de la salvación nos conduce al crecimiento en Cristo. Estamos ya en la creencia número 11. Uy, que son más fáciles de creer, de aprendernos las de lo que creíamos. Bueno, a ver si en esta noche nos las aprendieron. Así que, cuando nosotros aceptamos la gracia de Cristo, se produce una experiencia que nos lleva al crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual lo realizamos junto a nuestros hermanos. Y eso constituye la Iglesia de Cristo, la Iglesia verdadera, creencia número 12 de nuestra fe. Y como Iglesia verdadera, tenemos como pueblo remanente una misión que cumplir, creencia número 13, que nos lleva a la unidad en Cristo. Porque la misión no la podemos hacer divididos, sino unidos en Cristo, creencia número 14. ¿Bien? Claro que cuando nosotros estamos en la gracia redentora, la gracia redentora se acepta mediante ¿qué cosa? El bautismo, creencia número 15. Y esa muerte al yo la compartimos con nuestros hermanos mediante la comunión, creencia número 16. Y cuando los hermanos están en comunión y viviendo juntos una unidad de propósito, el Espíritu Santo derrama sobre su iglesia ¿qué cosa? Dones espirituales, creencia número 17. Y dentro de los dones espirituales derrama ¿qué otro don? El de profecía, creencia número 18. Y con todos esos dones nosotros tenemos frente por frente una gran evidencia, que son los mandamientos de Dios. Porque el principio fundamental sobre el que se sustenta el don de la profecía es que los que tienen el don de profecía tienen el testimonio de Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios. Así que guardar los mandamientos de Dios implica conocer y vivir la ley de Dios. Creencia número 19. Y esto nos llevaría a la creencia número 20. ¿Qué nos hace a nosotros tener la evidencia de que Cristo es nuestro Creador? ¿Qué verdad decíamos estos días? El sábado. Luego, la creencia número 20 es el sábado. Nosotros, por tanto, hermanos, somos mayordomos de todo aquello que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Creencia número 21, la mayordomía cristiana. Y esa mayordomía cristiana hace de nuestra experiencia personal personas totalmente diferentes, personas distinguidas, con unos rasgos de carácter diferentes. Por eso, las reglas de conducta cristianas quedan reflejadas y registradas en la palabra de Dios en la creencia número 22 de la Iglesia Adventista. Pero somos una gran familia que nos lo recuerda una institución que Dios estableció en el Edén, que fue el matrimonio y la familia, creencia número 23. La creencia número 24 nos hablará del ministerio sacerdotal de Jesús en el santuario celestial, que nos sigue manteniendo en la gracia y nos lleva a la intercesión. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Fijaos que
La falsificación satánica es que la intercesión tenga que hacerse a través de un sacerdote. Claro, ¿quién decíamos que es el sumo sacerdote en el santuario celestial? Cristo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Hace una falsificación y nos hace creer que nuestro sacerdote puede ser un hombre. ¿Podría ser un hombre? ¿Podría ejercer las funciones de mediación divinas un hombre? No. Así que cuando nosotros vemos que una iglesia pretende que el hombre ocupe el lugar de Dios, esa es una falsificación de la verdad. ¿Estamos de acuerdo con esto? Así que el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial, hemos dicho que es la creencia número 24. Y cuando Cristo termine con su intercesión en el santuario celestial, ¿qué ocurrirá? La segunda venida, creencia número 25. Esta segunda venida tendrá como consecuencia algo maravilloso. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la segunda venida? Los muertos en Cristo resucitarán. Así que la creencia número 26 nos va a hablar acerca de el estado de los muertos y la resurrección de los muertos para vida eterna. Y nos quedan dos creencias fundamentales, la 27 y la 28. Cuando ascendamos a la tierra prometida, ¿qué ocurrirá? Estaremos durante 1000 años con Jesús. Así que la creencia número 27, el milenio, y la creencia número 28, la tierra prometida, la tierra nueva. Heredaremos la nueva Jerusalén. Maravilloso, ¿verdad? ¿Habéis visto qué fácil podríamos compartir con alguien nuestras 28 creencias fundamentales con naturalidad, sin ningún problema, simplemente siguiendo una secuencia natural en una conversación fluida, tranquila, relajada, y las personas tendrán el todo de aquello en lo que nosotros creemos? ¿Sabéis? Cuando nosotros nos aprendemos nuestras creencias fundamentales, cuando nosotros tenemos los principios vitales, la columna vertebral, es como si creáramos un directorio raíz a partir del cual se comienzan a ubicar todas aquellas cosas que habéis aprendido a lo largo de los años y se nos van colocando en las carpetas correspondientes. Así que yo os voy a hacer una propuesta, más un pequeño desafío. De aquí a mañana por la tarde, a ver qué valientes son los que deciden aprenderse las 28 creencias fundamentales. ¿Sí? ¿Cuántos están dispuestos a eso? De aquí a mañana. Son 28 nada más, ¿eh? Vamos, muy bien, así me gusta, valientes. Después de comer os las voy a preguntar. Bien, tenemos un conflicto de adoración. Bien, una vez que ya tenemos situadas las 28 creencias, el conflicto de adoración, ¿en qué creencia fundamental la podríamos situar? De nuestras 28 creencias que ya tenemos vistas, ¿dónde colocaríais el conflicto de adoración? Muy bien, el problema del sábado y el domingo, ¿verdad? El hombre establece que da igual el día. Finalmente, Cristo resucitó el domingo. ¿Qué más da? Pues podemos adorarlo en cualquier otro día. Pero resulta que nosotros nos encontramos ante una creencia que es como fundamental. Y al tener una creencia fundamental bien comprendida, bien entendida, nosotros podremos defender. Cuando nos hablen de adoración, nosotros siempre nos situaremos en que Dios es nuestro creador y lo reflejamos a través de la verdad del sábado, y además lo vemos reflejado en el santuario celestial, en la mesa de los panes, de la proposición, donde decíamos ayer que los sacerdotes iban a tomar del pan
cada sábado. ¿Veis cómo se van entrelazando nuestras verdades, verdad? Bien, por otra parte estamos hablando de la muerte. Resulta que la falsificación satánica es que el alma es inmortal. ¿Y por qué esa falsificación satánica? Porque en el Edén, la serpiente defendió con Eva que no morirían. Cuando la serpiente le dice, mira, así que Dios os ha dicho que no toméis de ningún árbol del huerto. Y dice, no, podemos tomar de todos los árboles del huerto. Lo que pasa es que del árbol del conocimiento del bien y del mal nos ha dicho Dios que no podemos comer ni tocarlo. Y si revisamos el texto veremos que en Génesis 2 lo que Dios le había dicho a Eva es que no podían tomar del fruto. En ningún momento se había hablado de tocar. Pero ahí la serpiente pilla que Eva está codiciando el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y ahí es donde la serpiente atrapa a Eva y le dice, no es cierto, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comiereis, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Ahora, ¿qué va a hacer Satanás durante todo el tiempo? Falsificar la verdad. ¿Por qué? Porque quiere demostrar que la criatura, aunque haya tomado de la fruta prohibida, que le lleva a la muerte, no morirá. Así que es el sostenimiento de la gran mentira de la serpiente lo que pretende defender a lo largo de las edades con la falsificación religiosa. Tratar de demostrar que el argumento que le dio a Eva era cierto, cuando en realidad, si hay algo evidente que podamos palpar los seres humanos, es la existencia de Dios. Todos, de una manera o de otra, estamos ante esa evidencia en alguna ocasión, ¿verdad? Todos hemos vivido la tragedia de haber perdido un ser querido. O sea que la muerte no es algo que nos la puede mentir. Bueno, ¿cómo es posible entonces que ante una evidencia tan rotunda, tan contundente como es la muerte, Satanás se empeñe en, bueno, sí, el cuerpo se muere, pero el alma es inmortal? Luego, todo principio basado en esta ideología acerca de la muerte, que veis que nosotros la tenemos bien aclarada en una creencia fundamental, la creencia número 26, el estado de los muertos, aquí nosotros veríamos el panorama. El bautismo, ellos, las confesiones que están, digamos, dentro del sistema de religión falso, vendrían a hacerlas por aspersión, ¿verdad? El bautismo de los infantes. Nosotros tenemos una creencia fundamental, que es la creencia número 15, que nos invita a la muerte al yo, ¿verdad? ¿Cómo un niño va a morir al yo? ¿Cómo un niño va a poder racionalizar esa verdad? Esa muerte queda simbolizada en la inmersión. Y finalmente, sobre la salud. La falsificación satánica nos viene a decir que todas las leyes han sido abolidas, las leyes sanitarias, y el principio de la verdad divina es que las leyes son eternas. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿dónde nos sitúa? El sacrificio expiatorio de Cristo, ¿a dónde nos lleva? ¿Hacia dónde nos apunta? ¿Dónde nos coloca? ¿En la salvación o en el pecado nos deja? La salvación, ¿estamos de acuerdo? Nos da las llaves de la eternidad. Luego nos sitúa en las normas, en los principios del Edén. Y en el Edén, ¿cuáles eran las leyes sanitarias que regían? Cuando vemos Génesis 1:29, dice, esto os servirá por alimento. Los pollitos, la carne de vacuno, vais a matar ahí a todos los animalitos. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Esto servirá por alimento.
Toda planta que da semilla, todo fruto que da semilla, ¿verdad? Luego, resulta que la muerte de Cristo me sitúa en un plano que tiene que ver con la salud. No es un capricho divino. Simplemente lo que Dios quiere es que podamos gozarnos. ¿Sabéis que el pueblo adventista salió un artículo en el National Geographic en el que decía que uno de los pueblos más longevos de la Tierra, ¿sabéis quién es? Los adventistas del séptimo día. ¿Y sabéis cuál es la razón por la cual lo argumenta? Por su sistema de salud. Fantástico, ¿verdad? Esta luz nosotros la tenemos. Pero la tenemos porque sabemos que la ley de Dios es inmutable y es diseñada para nuestra salud. Bien, Apocalipsis 17 me dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Bien, vamos a ver los símbolos del Apocalipsis, porque nos va a ayudar bastante. Por una parte tenemos una mujer y tenemos la iglesia. Una mujer ramera, que vendríamos a ver un sistema religioso falso. Simplificando para que lo entendamos, podríamos hablar de la iglesia falsa, pero estamos hablando de un sistema de gobierno falso, ¿de acuerdo? No podemos definir, centrarnos, circunscribirnos solamente a una denominación religiosa. Estamos hablando de un sistema que evidentemente hay una confesión religiosa que lo manifiesta de una forma muy clara, muy nítida, pero no nos podemos desenfocar, porque todo sistema de adoración falso viene a representar Babilonia, viene a representar esa mujer ramera, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros nos sometiéramos al sistema de adoración falso, seríamos reclamados por Dios para salir de Babilonia. Y de hecho así lo dice: salid de Babilonia, pueblo mío, ¿verdad? Bien, por otra parte, una mujer pura, que sería la iglesia verdadera. Simplificando está bien planteado así, pero deberíamos ir un poco más allá. Es decir, cuando hablamos de una mujer pura, estamos hablando de un sistema de gobierno divino que lo sigue la iglesia verdadera. ¿Correcto? Es decir, no una denominación, sino aquel remanente que permanece fiel a lo largo de toda la historia hasta el escatón final de los tiempos, hasta que Cristo viene. Siempre en la corrupción que se va a ver en la trayectoria histórica de la iglesia, se mantiene, permanece latente un pueblo remanente, un pueblo fiel. Perdón. Por otra parte, hablábamos de aguas y mares, que vienen a ser gentes o pueblos. Los reyes de la tierra, que vienen a ser los líderes políticos. Embriagados, que viene a significar engañados. Y el vino, que son las enseñanzas. Por una parte, están las enseñanzas del gobierno de adoración falso, que en este caso serían las enseñanzas falsas, y el vino, que va a representar precisamente la enseñanza verdadera, que está basada en la gracia, que es la sangre expiatoria de Cristo. ¿De acuerdo? Bien, así que vemos que la religión falsa va a pretender permanentemente hacer una emulación de la verdadera iglesia, del pueblo verdadero de Dios. Dice que la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, adornada de oro,
de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Os acordáis de lo que hablábamos de Nabucodonosor? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Cuando toma prisioneros a los judíos. Se llevó los utensilios de la casa de Dios a la casa de su Dios. ¿Y qué veíamos nosotros en Apocalipsis? Una copa de oro llena de incienso que simbolizaba ¿qué? Las oraciones de los santos. Y aquí ahora mismo vemos un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia. ¿Veis cómo están en contrastes los dos elementos? La iglesia caída pasa alrededor de la copa de sus falsas doctrinas y sustituye la cruz de Cristo por las obras humanas. Por esto es tan importante que captemos, que tengamos bien nítida en nuestra mente la idea, el concepto, la creencia fundamental que fundamenta la gracia de Cristo como única herramienta de salvación para el hombre. Por tanto, vemos que nos dice, y en su frente tenía un nombre escrito, misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El sistema religioso falso va a atraer a todas las religiones. Y vemos incluso en Apocalipsis 13 una bestia que sale de la tierra, que le da todo el poder a la primera bestia. O sea que ahí vamos a ver englobado todo un sistema religioso falso de adoración. ¿Tenemos alguna duda de esta mujer? Por tanto, la mujer ramera representa el sistema religioso falso representado a través de la iglesia falsa. Es decir, toda iglesia que fundamenta su doctrina en el hombre como protagonista es la iglesia falsa. Claro que cuando nosotros entramos en los detalles de Apocalipsis 17, podemos ver con mucha claridad, con mucha definición, cuál es el icono de la religión falsa. Incluso hasta con sus propias prendas, con los propios atuendos de sus sacerdotes. Pero no vamos a entrar ahí. Esto es una luz que cada uno tiene que ver con claridad. Lo que sí que tenemos bien claro, bien nítido, es que todo sistema religioso basado en la autoridad humana y en las leyes humanas y que utilice como sacerdote al hombre es una religión falsa y por lo tanto es la ciudad que denominamos Babilonia porque es una ciudad de confusión basada en tradiciones, basadas como veíamos en los poderosos de la tierra, como veíamos que el primer poderoso de la tierra fue Nimrod. ¿Os acordáis, verdad? Bien, a partir de aquí, veamos ahora el otro líder del Apocalipsis, el Cordero. Y vamos a ver la mujer vestida de blanco. Primer detalle importante. Como os decía, estamos hablando de sistemas de gobierno. Y aquí estamos hablando del sistema de gobierno divino. ¿Dónde nace el sistema de gobierno divino? ¿En la tierra? ¿Se sienta sobre las aguas? ¿Dónde nos dice? Dice, miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión y con él 144.000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Estos son los que no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. O sea que junto al Cordero veo que el Cordero está sentado sobre el monte de Sión con 144.000. Y ahora diremos, yo quiero saber quiénes son los 144.000. Venga, la gran pregunta polémica. Vamos a buscarnos, a ver dónde estamos nosotros. ¿Quién es el protagonista de la historia? Cristo. ¿Hacia dónde tenemos que mirar?
hacia Cristo. Hay 144.000. Número literal, número simbólico, y ahora vamos aquí a guerrear. No, evidentemente, si nosotros estamos todo un apocalipsis basado en simbolismos, si estamos hablando de un principio de día por año, cuando nosotros llegamos a una cifra en Apocalipsis, ¿es una cifra literal? Todos son simbolismos. ¿El Cordero quién es? ¿La bestia quién es? La religión falsa. Por lo tanto, resulta que estamos viendo, el dragón es Satanás. Entonces, estamos viendo constantemente simbolismos. Luego, cuando nosotros vemos un número, estamos viendo en el número, ¿qué cosa? Un simbolismo. Si nosotros multiplicáramos 12 por 12 y eso lo eleváramos a 1000, ¿cuánto nos daría? 144.000. ¿Cuántas eran las tribus de Israel? 12. Multipliquémoslas sobre sí mismas y luego elevémoslo a 1000. Eso un matemático lo entendería. Bueno, lo que estamos hablando es de que es una gran multitud. Punto. Ya está. No nos compliquemos la vida. Y vi una gran multitud de toda nación, tribu, pueblo, lengua y pueblo, que eran los que iban siguiendo al Cordero por donde quiera que iba. No nos compliquemos más la vida. Busquemos al Cordero, que es el que verdaderamente nos importa. ¿De acuerdo? Hay un principio fundamental de esa gran multitud. Y esa gran multitud es que no se ha contaminado con mujeres. Esa condición es que son vírgenes, dice en Apocalipsis 14:1. ¿Y qué quiere decir que son vírgenes? Que no están corrompidos con las doctrinas falsas de los hombres, sino que se mantienen en la palabra de Dios como única regla de fe y práctica para el cristiano. Por lo tanto, si yo estoy dentro de un grupo de hermanos que tienen como única regla de fe y práctica para el cristiano la palabra de Dios, eso nos mantiene en una religión como pura, virgen. ¿Entendemos la idea? Por eso es tan importante que veamos que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Por qué? Porque su mirada está fija en ¿quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque es el autor y el consumador de su fe. Hermanos, esto es fundamental que lo entendamos. La mirada del pueblo de Dios, la mirada del pueblo remanente, está fija en Cristo. Esto es básico, esto es elemental. La mirada no puede estar centrada en otra persona. La mirada no puede estar distraída en otro ángulo. No podemos tener otra perspectiva diferente, porque nos llevará a confusión. Los ojos tienen que estar en Cristo, y en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Juan va a venir y va a decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, por otra parte, en Hebreos 12 dice: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial. Así que esa mujer que estamos viendo, igual que la ramera veíamos que era Babilonia, ahora la mujer pura está representada también por una ciudad. También tenemos un simbolismo para la ciudad santa, pura. Y esa ciudad se llama Jerusalén celestial. Dice: a la compañía de muchos millares de ángeles en asamblea festiva, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Veis aquí todo el ministerio en el santuario celestial? Lo vemos claramente definido, ¿cierto? ¿Dudas? Seguimos. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Vino el anciano de muchos días y pronunció juicio a favor de los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. ¿Sí? Gracias y en virtud ¿a quién? A una mujer que aparece ¿dónde?
en el cielo. O sea, estamos hablando gracias al sistema de gobierno divino. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Por otra parte, dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Esa mujer estaba a punto de dar a luz, ¿a quién? A Cristo. Bueno, esto es importante que lo entendamos. O sea que el sistema de gobierno divino, el plan de salvación, está a punto de dar a luz a su Hijo, que va a ser justamente el que va a hacer la función mediadora en la tierra, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La iglesia está dentro del sistema de gobierno divino, pero no es el sistema de gobierno divino. Igual que la religión, la iglesia falsa está dentro de la bestia, la iglesia verdadera está dentro de la mujer pura, del sistema de gobierno divino. Esto lo vamos a ver un poco mejor a continuación. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. ¿Dónde dice que aparece la señal? En el cielo. La iglesia aparece como resultado de la manifestación de Cristo a los primeros cristianos, a la iglesia primitiva. Por tanto, lo que tenemos que tener muy claro es que la iglesia de Dios aparece desde el cielo, es un sistema de gobierno divino, no es una creación, no es una invención de hombres. Cuando el cristianismo puro, sin mácula, cuando el pueblo remanente de Dios camina sobre un principio que está basado en el sistema de gobierno de Dios, que está en el cielo, no sobre un sistema de gobierno que hayan creado los apóstoles de Jesucristo a raíz de la ascensión de Jesús. Es un proyecto, un programa, un plan que viene establecido por Dios desde el cielo y que su iglesia va a seguir milimétricamente, porque el único digno de adoración es ¿quién? Dios. Por tanto, no es la iglesia como fundamento de adoración, sino Dios. La iglesia verdadera sigue al Cordero por donde quiera que va. No pierde la perspectiva, no pierde el hilo en ningún momento, desde el momento en el que el plan de salvación es ideado por Dios en el cielo, hasta que se cumpla el plan de salvación, entrando todo el pueblo de Dios por la ciudad santa. La iglesia verdadera no pierde en ningún momento ese hilo conductor. ¿Correcto hasta aquí? Bien. Por tanto, dice aquí, el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Vamos a ver si nos entendemos aquí. El dragón se aira contra ¿quién? ¿Perdón? Contra el sistema de gobierno divino. Esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque nos va a arrojar mucha luz. El gran conflicto, ¿dónde surge? En el cielo. Es una lucha, una batalla que el dragón le establece a Miguel y sus ángeles. Pelea contra él. Quiere ocupar su lugar. Y va a intentar emular su iglesia. Luego se aira contra el sistema de gobierno de Dios y hace guerra contra la descendencia de la mujer. ¿Quién es la descendencia de la mujer? La iglesia. ¿Entendemos la idea? A veces en la simplificación de la ecuación perdemos de vista un dato que es muy importante. No podemos ser la mujer y además los descendientes de la mujer. No podemos ser
los invitados a la boda y además ser la novia. O sea, o una cosa o la otra. Pero estamos estrechamente vinculados. Claro que, simplificando, podríamos decir que la mujer es la iglesia. Sí, claro, pero redimida a todo caso. ¿Entendemos la idea? Vamos a verlo con más detalle. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que quiere decir que ese resto, esa descendencia de ella, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El objeto del ataque de Satanás no eres tú. Voy a deciros algo que nos puede sonar extraño, pero nosotros a Satanás no le importamos nada. Nos quiere muertos. Lo que Satanás quiere es demostrar que el sistema de gobierno de Dios no funciona. Y por eso está airado. ¿Y cuándo se aira? En el momento en el que ve que hay un juicio que se celebra a favor de los santos y que los santos son hallados justos. Y en ese momento se llena de ira y dice, ¿cómo? Que se me escapa el invento. Este es el problema. Bien, el juicio que nosotros experimentamos es un juicio que se experimenta en los justos, decíamos ayer, a favor, y en los que se acogen al sistema de religión falso es un juicio que se celebra en virtud de ¿qué cosa? De las obras. Y lo vemos en Apocalipsis 20. Así que se abre el libro de la vida y aquí es el juicio a favor de los santos. Se abre el libro de las obras y se hace un juicio, el juicio de las edades. Bien, ¿por qué se airó el dragón contra la mujer? ¿Por qué fue a hacer guerra contra el remanente? Mirad, habían dos fiestas que estaban relacionadas con el lugar santo. Una era el Pentecostés. ¿En qué consistía el Pentecostés? ¿O qué simbolizaba el Pentecostés? El derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia. ¿Se iba a irar o no se iba a irar el dragón cuando viniera el derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia? ¿Se iba a irar o no? ¿Cómo no se iba a irar? Segundo, la fiesta de las trompetas. Se habla del juicio y por consiguiente un nuevo derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, no se va a irar cuando ve que hay una lluvia temprana y una lluvia tardía del Espíritu Santo. Se inquieta, se pone muy nervioso. ¿Contra quién? Contra el sistema de gobierno de Dios. ¿A quién puede atacar? A la iglesia. Y entonces va a hacer guerra contra la iglesia, que es la que tiene a mano para tratar de demostrar que él tiene razón. Así que las razones de la ira del dragón son, primero, que la iglesia ha recibido el derramamiento del Espíritu Santo. Segundo, que la iglesia está recibiendo el alimento espiritual de la palabra de Dios sábado tras sábado. Por lo tanto, el principio ahora que es, voy a cambiar el sábado por el domingo. Voy a distraer la atención para que ellos no tomen el alimento espiritual. Para que las gentes tengan confusión sobre cuál es el verdadero día del Señor. Y por supuesto las oraciones de los santos llegan ante la misma presencia del Padre. ¿Os imagináis? Ahora el dragón está viendo que tú y yo podemos estar ante la mismísima presencia de Dios con nuestras oraciones y nuestras plegarias. ¿Hay razones para que el dragón se aire contra la mujer? Claro que las hay. ¿Y cómo lo manifiesta? Coge al sistema de gobierno divino y lo lleva al desierto. La palabra de Dios es llevada al desierto. Y desde el año 538 hasta el año 1798, 1260 años, 42 meses, veíamos que a la bestia le había sido dado poder por 42 meses. En Daniel 7 nos dice que oprime a los santos durante 3 años y medio. Vamos viendo los detalles. Bien, este desierto en el que dice Apocalipsis 11 que los 2 olivos tienen que predicar vestidos de saco, está mostrándonos que la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento con su antiguo pacto, como el Nuevo
Testamento con el Nuevo Pacto, están siendo perseguidos. Y la persecución es terrible, es sin cuartel. El Apocalipsis predijo el levantamiento del movimiento de los últimos días al final de la profecía de los 1260 años. A partir de 1798 iba a pasar algo grande. Y Satanás lo sabe y quiere por todos los medios confundir la idea. Así que el libro del Apocalipsis va a ir definiendo, perfilando cuáles son las características de ese remanente. Y nos dice que, por una parte, está la paciencia de los santos. Y esa paciencia de los santos queda reflejada en los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el testimonio de Jesucristo. Y finalmente, una vez que hemos alcanzado la victoria, nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que la iglesia remanente tiene dos características distintivas. Primero, amorosamente obedece los mandamientos de Dios. No es una iglesia que obedece por temor a Dios, por miedo a las consecuencias, sino que lo hace por amor. Es decir, yo guardo los mandamientos de Dios como una consecuencia, no como una condición. La religión falsa lo que hace es que me pone la ley humana como la condición para salvarme. Pero la iglesia remanente obedece, guarda los mandamientos de Dios como la consecuencia natural de sentir el perdón. Ese sentimiento del perdón le regala el don del arrepentimiento. El don del arrepentimiento produce en cada uno de los creyentes la fe de Jesús, no una fe humana, sino la fe divina, y finalmente lo lleva, conduce al creyente a las buenas obras en Cristo. ¿Entendido hasta aquí? Muy bien. Por otra parte, dice que tiene el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Muy bien. ¿Y cuál es el espíritu de la profecía? Venga, esta ya la tendríamos que tener ya, ¡pam! En el Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, esto es importante que lo entendamos. El Espíritu Santo en nosotros, no con nosotros. Bajo ese principio fundamental, tu experiencia cristiana tomará una dimensión como no puedes llegar ni siquiera a imaginar. Tú podrás llegar hasta un nivel si caminas con el Espíritu Santo, pero tu vida no tendrá límites si el Espíritu Santo mora en ti. No hay límite para un creyente que su vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando el cristiano refleja el carácter de Cristo, porque es su único punto de mira, sobre el cual se desprende todo el resto de la arquitectura de su fe. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que tiene el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, dirá el apóstol Pablo, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bien, yo quiero que este texto lo entendamos en dos dimensiones. Hemos dicho, decíamos en estos días atrás, que nosotros tenemos que ser capaces de ver la profecía en distintos planos, no solo en un plano, ¿verdad? Bien, veamos los dos planos. Para que se manifieste nuestro Señor Jesucristo al fin del tiempo, ¿qué tiene que ocurrir? Que se manifieste nuestro Señor Jesucristo en cada corazón de cada creyente. No habrá una manifestación
de nuestro Señor Jesucristo al fin del tiempo, o al menos yo no experimentaré la segunda venida de Jesús si primeramente no ha existido una manifestación del reino de la gracia dentro de mi corazón. ¿Entendemos este principio? Los que aguardan la segunda venida de Jesús tienen que estar viviendo en el carácter de Cristo. Tienen que estar reflejando el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo solamente se puede reflejar si Cristo vive en mí. No lo puedo reflejar de otra manera. No lo puedo reflejar desde un principio teórico. No puedo plantear una teología basada en filosofía humana, sino en una vivencia real. Es decir, mi vida tiene que trascender lo humano y reflejar en mi carácter el carácter divino. Toda persona que se relacione conmigo, toda persona que se relacione contigo, tiene que poder ver a Cristo a través de ti, porque tu mirada está fija en Cristo. Por tanto, cuando yo vivo, cuando camino, cuando hago lo que haga, cualquier persona dirá, no puede negar que estuvo con él. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro intenta negar a Jesús y dice, este es de ellos. ¿Y por qué? Porque no puede negarlo, que estuvo con Jesús. Su propio rostro hablaba. Había estado ante la misma presencia de Jesús y aunque pretendió negarlo, no lo podía lograr. No penséis que os podéis camuflar por en medio de la sociedad, pasando desapercibido. Bueno, si tengo que trabajar unas horitas el sábado no se va a enterar nadie, voy por el filo. No, hermanos, no funciona así. El principio fundamental es que estés tan lleno de Dios, tan envuelto por Dios, que lo más fundamental en tu vida, el único foco principal de tu vida es Cristo. En el momento en el que se manifiesta nuestro Señor Jesucristo en cada corazón de cada creyente, es cuando podemos levantar los brazos en alto y poder decir cuando Cristo venga, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salva. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la experiencia única de que Cristo ya está en nosotros por medio de la presencia de su Espíritu Santo. ¿De acuerdo este texto? ¿Entendido también? Avanzamos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Qué nos está diciendo aquí? Los dones espirituales. ¿Cómo se manifiestan los dones espirituales? ¿Con o en? En. Los dones espirituales los vas a vivir, los vas a sentir dentro de ti. La iglesia los va a poder disfrutar porque están dentro de cada uno de nosotros. Pero ¿sabéis? Nosotros solo somos vasos de barro. Dios hace de nosotros vasos de honra, pero somos vasos frágiles de barro. Nos podemos romper en cualquier momento. No penséis que esos dones espirituales os han venido a vosotros porque resulta que sois especiales. Dios nos da los dones. Escuchadme bien lo que voy a deciros, porque es muy importante. Dios nos da los dones como Él quiere, a cada uno como Él quiere, no porque la iglesia te necesita a ti, sino porque tú necesitas trabajar con esos dones para poder alcanzar la glorificación en el gran día, cuando Cristo venga. La parábola de los talentos. ¿Qué pasó con la parábola de los talentos? ¿Cómo la presenta Jesús? A uno le da 5, al otro le da 3 y al otro le da 1. ¿Y qué pasa? El que tenía 5 negoció con ellos. El que tenía, bueno, en una parábola nos cuenta de que tenía 3, en otra nos cuenta que tenía 2. Así que tenía 3 o 2 y lo multiplica. Pero el que tenía un talento lo guarda, lo toma como suyo, como si fuera algo de su propiedad,
cava en la tierra y lo entierra. Cava en la tierra. La tierra que representa. ¿Lo representa al hombre? Cava, lo guarda para él, es mío. Y cuando Cristo vuelva, dirán, toma, este es el don que me dio. Hermanos, tenemos que entender que los dones espirituales en nosotros son dones que no tienen mérito en el hombre. Son dones de Dios. Y cuando en la iglesia el Señor nos capacita para poder hacer su obra, no nos dota a nosotros de mejores cualidades que mi hermano. Simplemente reparte por la iglesia los dones para que los pongamos en práctica. Con los ojos todos fijos en nuestro hermano para, si lo hace mal, pegarle en el cogote. ¿Sí? Los reparte para que juntos, teniendo los ojos fijos ¿en quién? En Cristo. ¿Entendemos esta idea? La iglesia de Dios de los últimos días guardará los mandamientos de Dios y tendrá el don de profecía. Y fiel a su palabra, Dios levantó el don de profecía para guiar a su pueblo chasqueado y conducirlo a un movimiento mundial para proclamar el Evangelio. Ese don de profecía tenía que hacerse presente en un momento tan complicado como es un chasco. ¿Os imagináis? Resulta que todos están esperando que Cristo viene en 1844. Han interpretado mal la Biblia. Y ahora empiezan a leer la Biblia y se dan cuenta de que lo habían entendido mal. ¿Qué pasa en la historia del pueblo de Dios? Cuando algo han entendido mal, ¿qué hace Dios? ¿Qué les envía el Señor? ¿Un profeta? ¿Para qué? ¿Para que les apunte cosas nuevas? Para aclararles. No les presentan cosas nuevas. Ningún profeta presenta nada nuevo al plan de salvación. Simplemente les enfoca de nuevo. Así que, después de un chasco como este, ¿no creéis que era necesario un profeta que centrara de nuevo los conceptos? Que permitiera que se viera con claridad, no que nos pusiera delante una bolita de cristal, sino que nos centrara los conceptos y nos dijera, mira, es por aquí. Nosotros estamos en este edificio, ¿sabéis por qué? ¿Sabéis desde cuándo es el edificio en el que nos encontramos en este momento? De la época de Elena White. ¿Y sabéis lo que dijo Elena White sobre este edificio? Que tenían que comprar. Pues tenéis que comprar este edificio. Y compraron este edificio. Compraron toda esta manzana. Bueno, y ahora uno mira y dice, madre mía, ¿dónde está este edificio? Igual que Elena White tuvo aquella visión clara. Dice en el profeta Joel que en el último tiempo Dios dará su espíritu para que nosotros podamos ver con claridad cómo debemos hacer las cosas en el tiempo. Que la verdadera iglesia de Dios se levantaría algún tiempo después de 1798 es algo que está predicho en Apocalipsis. Que confiaría en Jesús y guardaría sus mandamientos también. Que sería guiada por el don de profecía también lo dice en Apocalipsis. Y que proclamaría el mensaje final de Dios a todo el mundo también lo predice el Apocalipsis. Y resulta que yo me pongo a repasar esto, hermanos, y cuanto más lo repaso, más me afianzo en que las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día me dan garantía, me dan seguridad. Y del trono, dice Apocalipsis 19, 5 al 7,
salió una voz que dijo: load a nuestro Dios todos sus siervos los que veneráis, tanto pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía: alabad a Dios porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su novia se ha preparado. ¿Quién es la novia? No me contestéis todavía. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Y me dijo: escribe, dichosos los llamados a la cena de la boda del Cordero. Bien, vamos a ver esto porque esto es muy importante. ¿Cuándo se viste la novia de lino fino, blanco y resplandeciente? ¿En qué momento de la historia se viste de lino fino, blanco y resplandeciente? Venga, ayudadme. Ahora centraremos quién es la novia, pero de momento decidme, ¿en qué momento se viste la novia de lino fino, de esas obras justas de los santos? ¿Es que los santos pueden hacer obras justas? ¿Cómo quedan justificados los santos? Decíamos ayer. En el juicio. Luego, ¿qué ha pasado en la novia? Vamos a ver primero una cita de Elena White. Creo que nos puede ayudar bastante. En el Apocalipsis, dice completo los siglos, páginas 479 y 480. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. Si son los invitados, dice ella, no pueden representar también a la esposa. Así que, ¿quién es la esposa? El sistema de gobierno de Dios. ¿Y el sistema de gobierno de Dios dónde está representado? ¿Dónde? ¿Dónde? En el santuario celestial. ¿Qué es lo que ha pasado en el santuario celestial? Con el juicio investigador. Se ha purificado el santuario y ahora los santos han sido declarados justos. Por tanto, el sistema de gobierno de Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ha sido vestida con aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Y ahora es cuando nosotros podemos ver la ciudad santa descender. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Cuándo ocurre esto? ¿En qué momento ocurre esto de la historia profética? ¿Antes o después del milenio? Después del milenio. Por lo tanto, aquí la ciudad santa, cuando desciende, ¿desciende con quién? Con los santos. Por lo tanto, la mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia. Es la iglesia redimida, pero no la iglesia militante. La iglesia militante son los invitados a las bodas. Y lo vemos en las parábolas de Jesús. Veamos dos parábolas de Jesús. La de las 10 vírgenes. ¿Quiénes son las 10 vírgenes? Venga. ¿Quiénes son las 10 vírgenes? El pueblo de Dios. No hay duda. Las 10 vírgenes se duermen. 5 fatuas y 5 prudentes. Las 10 tenían aceite, pero unas llevaban aceite de reserva. Y se oye el clamor de medianoche y dice: viene el esposo, salid a recibirme. ¿Y la novia? Si las 10 vírgenes son el pueblo de Dios, ¿la novia quién es? La Jerusalén celestial. La ciudad santa, el sistema de gobierno de Dios, que se casa ¿con quién? Con el Cordero. Porque se unen en un matrimonio entre lo que es la misericordia y la justicia de Dios.
se abrazan. La justicia y la misericordia, que dice, se besaron. ¿De acuerdo? ¿Entendemos la idea? Muy bien. Hermanos, si entendemos este principio, esto es vital para que podamos tener claro en todo momento que el creyente no puede perder su mirada de Cristo. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, entendemos la profecía, esto nos permite no centrarnos en nosotros como iglesia, sino centrar nuestros ojos en Jesús, en el ministerio salvífico de Jesús. Y esto nos dará la victoria. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. La iglesia, el pueblo de Dios, triunfante, victorioso. Que Dios os bendiga. Amén.